Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un capítulo más de Ahora te toca a ti y hoy nos vamos a la vereda del rock argentino. Sí, sigo en Argentina porque Argentina tiene música excelente. Hemos visto girl bands que están haciendo su propio camino autogestionado, con bandas como Idol, como Unix, como El Drama. Y hoy nos pasamos a la vereda del rock con una chica que es, para mi gusto, la reencarnación de lo que algún día fue Fabiana Cantilo. Porque esta chica es extraordinaria. Su música es sencillamente brutal. Tengo el honor y el orgullo de presentar aquí en Ahora te toca a ti a la gran Lucía Bosa. ¿Cómo estás, Lucía? Bienvenida. Muchas gracias. Después de esa presentación, mucho mejor, imagínate. Gracias. Lucía, para quien no te conozca, aquí en Chile, pero que no deben ser tantos, porque ya has estado aquí en nuestro país en febrero, estuviste acá en el subterráneo, haciendo un concierto con músicos chilenos, además, y con teloneros chilenos. Cuéntanos quién eres tú, a qué te dedicas, de dónde eres, pero de manera breve para ahondar un poquito en la entrevista, más de eso usted. Dale. Así como una presentación general, mi nombre es Lucía Bosa, tengo 23 años. Soy de Córdoba, Argentina, que estás bastante cerquita de Chile, digamos, entre todo. Y compongo desde hace mucho tiempo, pero hace 3 años y medio empecé a sacar mi música y la verdad que, soy cantautora de rock, ponle. Capaz que eso sería la definición. Querida Lucía, cuéntanos, partamos desde los comienzos, desde esa Lucía chiquitita. Cuéntame, ¿cómo fue tu infancia en Córdoba? ¿Qué recuerdas de tu infancia? ¿Cómo creciste, chiquilla? Mira, la verdad siempre fui una niña súper histriónica. Muy amante del arte en todas sus formas. Me encantaba, iba a clases de baile, después más en la primaria teatro. Siempre muy ligado a todo lo que es el arte y me salía muy naturalmente porque yo ya por sí era súper dramática todo el tiempo. Y bueno, recuerdo mucho eso, mi relación con el arte desde muy chiquita y estas ganas de dar show, digamos, ¿no? De entretener al otro, capaz. Cuéntame, ¿tienes algún pariente que se dedique al arte, ponte tú, madre, padre, algún tío, o es netamente autodidacta y por ese juego interno que uno tiene de repente de querer expresar lo que siente de alguna manera artística, ya sea pintando, comunicando o con música? Sí, vos sabés que es gracioso porque en mi familia hay, mi abuelo, de parte del lado de mi papá, estaba en un cuarteto en el que era el violinista y el director de la orquesta, digamos, y que tocaban en los bailes del barrio y esas cosas, y después, del pueblo, perdón. Y después mi viejo, en teoría, es profesor de piano porque estudió. ¡Ah, buenísimo! Pero en mi casa nunca sonó el piano. O sea, de hecho, yo desde que nací, mi viejo es como que tuvo un momento que se hartó y nunca más tocó. Entonces, como que genéticamente, si querés, estaba la idea, pero en casa nadie tocaba ningún instrumento ni sonaba música así de alguien. Capaz ya cuando era un poco más grande, uno de mis hermanos empezó a tocar un poco el bajo, después se habían comprado una guitarra entre los 3, porque tengo 3 hermanos mayores, y nadie nunca aprendió a tocarla. Esa fue mi primera guitarra después. Entonces como que habían pequeñas pistas que iban llevando a ese lado, pero no de manera directa que alguien se sentó y alguna vez me enseñó a cantar o algo así, como muchas veces pasa, ¿viste? Por eso también después me costó tanto aprender técnicamente todo. Como que estaba el amor y las ganas de hacer música, pero no tenía las herramientas, así que me tuve que ir adaptando de a poquito. Qué buena. Oye, Lucía, yo hago esta pregunta porque es un poco complejo en algunos casos. ¿Cómo reaccionó tu familia cuando le dijiste, papi, mami, me voy a dedicar a la música de manera oficial y a tiempo completo? ¿Cómo reaccionaron? Porque aquí en Chile, por lo menos, la percepción que se tiene del arte o de la música, cuando un hijo dice, me voy a dedicar a la música o a las artes, ya sea cualquiera sea, es mejor decir que te va a unir a los cultos satánicos y es mucho más aceptado. Por eso te lo preguntaba. Sí, lamentablemente siento que eso es bastante general en el mundo.
En mi caso, por suerte, la verdad es que tuve unos viejos increíbles, tengo unos viejos increíbles en ese sentido, que en casa siempre nos decían, ustedes hagan lo que amen y la plata va a llegar. Si hacen lo que aman, la plata va a llegar. Y entonces así fue como todos terminamos haciendo cosas, somos 4 hermanos, muy distintas entre nosotros, y no siempre las más tradicionales capaz. O sea, tengo 2 hermanos que sí hicieron carreras más tradicionales, uno es médico, el otro es administrador de empresas, pero después tengo un hermano que es periodista, que capaz es un poco más raro, y después yo música. Entonces, en ese sentido, cuando yo ya estaba acercándome al final de la secundaria, siempre cuento que tuve un momento de pánico, que yo ya sabía que quería hacer música, mis viejos ya sabían que quería hacer música porque ya estaba componiendo, y ya estaba queriendo compartir esas canciones y empezando a presentarme en vivo. Y tuve un momento en el que me senté y llegué con como 50 flyers, digamos, que te dan de las universidades, de todas las carreras posibles. Y bueno, capaz puedo estudiar música y en paralelo estudiar psicología, porque por alguna razón todos los músicos en algún momento se plantean estudiar psicología. Y mi viejo me dijo, pero ¿vos querés hacer música? Y yo le digo, sí. Y dice, entonces, ¿por qué te vas a meter a hacer otra cosa? Si ya sabes lo que querés. Qué grande tu viejo. Qué grande tu viejo. Increíble. Y bueno, la verdad que fue un empujón que me ayudó a acelerar todo. Siento que si hubiesen sido esos padres que, bueno, preferirían que me una a un culto satánico, capaz que yo siento que siempre hubiese terminado la música, pero hubiese tardado y dado todo una vuelta hasta llegar al punto de partida de nuevo, ¿viste? Así que siento que fui muy bendecida porque, sobre todo, bueno, mis viejos me apoyan en todos los sentidos, pero sobre todo el sentido emocional es muy, muy importante, sobre todo cuando empezás de tan chico, ¿viste? Así que muy agradecida por eso. ¿Cuál fue tu primer acercamiento al escenario, Lucía, o un micrófono? O un micrófono cuando nace ese fuego interno. ¿Cómo nace, Lucía, ese fuego interno de querer dedicarse? Porque escuchando a alguien en particular, tus viejos eran muy rockeros, o el rock fue parte de tu influencia más o menos escolar con tus compañeros o compañeras que te llevaron por ahí. Mira, hay dos partes a esta respuesta. En cuanto a cuando me acerqué por primera vez a un micrófono, me acuerdo cuando era chiquita, habría tenido 5 años, me regalaron un juguete que era grabador de cassette también. Y venía con un bonito que se conectaba. Ah, sí lo conozco. ¿Viste? Y me acuerdo de eso y de llegar a mi casa del colegio o de la guardería o lo que fuera del jardín y poner el disco entero de Fijación Oral de Shakira y tipo cantar y bailar y imaginarme que estaba en el escenario. Eso ya cuando no tenía ni idea lo que era dedicarse a la música. Y después ya más de grande, sí, cuando ya tenía mis primeras canciones escritas y como que me empezaron a surgir estas inquietudes, nada, ya tuve la suerte de tener algunos amigos que me dieron espacios en sus escenarios y ya fue de a poquito llegándome. Y después con respecto al rock, a mí me pasó que a eso de los 13 años yo seguí una banda que era tipo media boy band, viste, estas bandas que seguís cuando sos adolescente o preadolescente, más que nada por la facha en realidad, tipo que los ves como ídolos en ese sentido. Y los pibes de estos tenían como una influencia así media pop punk y esa cosa. Y cuando yo escuché, me veía todas las entrevistas, y, perdón, ¿qué dijiste? ¿Quiénes eran esa boy band? ¿Cuál era? 5 Seconds of Summer. Ah, perfecto, sí los conozco. Sí, sí. Y yo empezaba a ver las entrevistas, y entre todas las cosas que mencionaban como sus influencias, ¿no? Y hablaban de Blink-182, hablaban de Green Day y todas esas bandas, viste, bien 2000eras, pop punkeras, punk rock. Y ahí como que entré a escuchar y caí como en un pozo del que nunca más salí, viste, como que cada vez más. Y después las referencias de ellos y así. Y ahí me enamoré. Fue como el momento en el que me enamoré de la música realmente, creo. O sea, siempre me había encantado de la música, pero lo había visto como más desde el lado de esto de tipo, me veía todos los videoclips cuando era muy chiquita de las divas pop y me leía todas las letras y todo eso. Y creo que ahí es cuando aprendí lo que era una estructura de una canción. Pero ya cuando empecé a escuchar rock fue cuando
dije, che, se puede ser, además de dar toda una performance y todo ese lado como más del entretenimiento de la música, también se puede ser muy honesto y se puede transmitir algo súper crudo en la canción, ¿me entendés? Y fue la primera vez que me llegó, y lo que tenía el rock era esta cosa que no necesitaba ser perfecto para ser bueno. De hecho, el hecho de que no fuera perfecto era lo que lo hacía bueno, era lo que lo hacía más real y lo que me llegaba más a mí. Y bueno, y ahí ya cada vez más atrás, ¿viste? Empecé a escuchar los clásicos del rock y bueno, y el resto es historia. ¿Y de los clásicos qué te gusta, por ejemplo? Y me gusta mucho el rock británico, el rock nacional de acá Argentina, que es increíble. Sí, claro. Pero me gusta mucho, sí, es que hay mucha referencia acá, pero me gusta mucho, de lo que es más rock británico, me gusta mucho Led Zeppelin, me gusta mucho Pink Floyd, esa onda. Buenísimo. Queen, bueno, obviamente. Y después, así como de Argentina, me encanta Soda Stereo, me encanta Charly García. La época de Cerú, para mí, Cerú fue la mejor banda de Argentina, porque ahí se concuerdo como tipo unos gigantes y todos hicieron todo bien, ¿viste? Todos hicieron lo que era lo mejor para la banda, no por una cuestión de demostrarse ellos, qué sé yo. Y después, así más actual, la banda así que me enamoró de mi adolescencia, que fue la que fue, no sé, 5 años seguidos, la banda más escuchada fue Arctic Monkeys, por ejemplo. Una cosa así. Buenísimo. Alternativo, sí. Así que, buenísimo. Nada. Oye, Lucía, ¿y hay alguna canción que te haya marcado en la vida justamente para iniciar este camino de la música? ¿Alguna canción que en particular que te haya hecho ruido? Porque siempre hace ruido las canciones. Hay una que en particular que hace ruido. Gran pregunta. Vos sabés que mi primer recuerdo de escuchar una canción, pero igual hay varias. Pero uno de mis primeros recuerdos de escuchar una canción en loop, que la habré escuchado 2 horas seguidas en loop, fue Creep de Radiohead. Ya. Pero fue tipo sentada en el techo de mi casa llorando por 2 horas escuchando esa canción. Y fue como un hito, ¿viste? Y después había una canción de Simple Plan, creo que era Welcome to My Life, que también lo mismo, estoy llorando. También, no sé, a los 16 años, que son esas canciones que te marcan, ¿viste? Y después más recientemente me pasa mucho con los clásicos de canciones como reconocidas, que uno las escucha siempre, qué sé yo, y después sentárselas a escuchar, y dices, claro, por esto es que todo el mundo la escucha, ¿verdad? Como que la entendés de otro lado. Y me pasó con Seminares, que es lo mismo, 3 horas escucharla, y es como, claro, y sí, ¿cómo no va a ser un clásico, me entendés? Como que la entendés realmente y sentís lo que capaz sintió la gente cuando salió en el momento, ¿me entendés? Como... Una pregunta que no pretende sembrar discordia, sino que pretende tener tu punto de vista como música. ¿Qué te pareció la interpretación de Nicki Nicole de Seminario cuando perdió a su viejo y la cantó en todo un festival, la cantó así como cerrando el show casi? ¿Qué te pareció la interpretación? En el Cosquín Rock creo que la cantó. Sí. Se queda en silencio. No, la verdad, si te soy 100% honesta, no me acuerdo muy bien cómo fue la interpretación, así que no quiero meter la pata. Recordaba que creo que la hizo con Autotune, pero capaz estoy flasheando, porque fue un año o fueron 2 años seguidos que muchos artistas de trap hicieron como reversiones de canciones del rock nacional a su estilo y fue como polémico. Pero Chiaguito sobre todo, fue muy polémico. Claro, entonces nada, no quiero opinar sin haber escuchado bien porque la verdad es que no recuerdo muy bien la versión. Así que me voy a llamar al silencio. Está muy bien. Querida Lucía, tú tomaste clase de guitarra, tengo entendido, a los 13 años. ¿Qué te llevó a incursionar con el instrumento de la guitarra? ¿Y por qué la guitarra y no a lo mejor otro instrumento, ya sea bajo, percusiones, etcétera? Claro, porque era lo que había, literalmente. Yo quería ser baterista. Buenísimo. Y les digo, porque yo quería ser baterista porque Hayley Williams de Paramore decía que ella había querido ser baterista. Pero que cantaba muy bien y entonces fue como, bueno, va de cantante. Yo no cantaba muy bien, entonces quería ser baterista. Y voy con mi y me dicen, che, pero la batería es re cara.
Tomá esta Sí. guitarra que salió 150 pesos, que la compraron entre tus 3 hermanos y ninguno la aprendió a tocar, y aprende esto, y después si te gusta, de última, vemos lo de la batería. Y bueno, y me enamoré de la guitarra y lo de la batería nunca sucedió, pero es algo que me queda muy pendiente. Te iba a preguntar si es que alguna vez te atreviste con la batería. Eh, Cuéntame, estamos en un mundo donde como le dicen ustedes, a los pibes, a los hombres se le glorifica y se les dice que capo, que cool. Y a la mujer se le cuestiona siempre cuando quiere hacer arte. Cuéntame, ¿cómo has vivido todo este proceso de...? Porque eres una niña muy joven, con muchísimo talento, con varios EP a su haber y con un disco de estudio, el 2024, que está buenísimo, está brutal. Pero ¿cómo te has visto enfrentada al tema de la credibilidad? De tener que estar demostrando finalmente, cosa que a los hombres no les pasa. No tienen que demostrar, sino que les basta con tener un six-pack o ser bonitos y saber tocar, o sea, poner bien los dedos en la guitarra, básicamente. Sí, mira, pero no se les exige tanto. En algún punto, ¿sabes lo que me pasa? Siento que el género del rock, cualquiera que se anime a osar decir que lo que hace rock hoy en día, sea hombre o mujer, siempre va a saltar 1500 personas a decir, eso no es rock, rock era lo que hacía viejas locas, rock era lo que hacía, bueno, boludo. Sí, pero ya pasó eso, lamentablemente, porque son todas bandas increíbles, pero bueno, si nos vamos a quedar solo en eso, murió el género, ¿me entendés? Claro. Entonces, por un lado, es como que veo eso y digo, bueno, estamos todos medio de la misma. Sí siento que es verdad que particularmente a las mujeres, y más en el género del rock, es como complicado y tiene un agregado, ¿no? Como que además de tipo, eso no es rock porque rock es todas estas otras bandas, a veces es el comentario de eso no es rock porque, o sea, me han llegado comentarios tipo, ¿qué haces? Andá a lavar los platos, y es como... qué sé yo me lo tomo muy con humor. La realidad es que sea rock, no sea rock, mira, no me calienta tanto, ¿me entendés? No es que me quita el sueño, a mí me gusta hacer lo que me gusta hacer y ya. Y lo de andar teniendo que probarse, me ha pasado mucho de pelearme con sonidistas, o no pelearme porque siempre soy tranquila, pero sí de esto de sentir que me doy cuenta que les pido cosas y no me dan bola, o es como sí, no te preocupes, qué sé yo, pero siempre me pasa que después del show termino y dicen, che, muy bueno, piba, yo siento que mi proyecto se vende mucho en el vivo y termino convenciendo a muchas personas en ese momento porque hay mucho, bueno, rock en esa situación, qué sé yo, que capaz en el estudio no se traduce exactamente. Así que bueno, yo siempre trato de tomármelo con humor y sé que siempre te van a cuestionar por lo que sea, ya sea por tu género, ya sea por cómo te vestís. Yo también tengo una forma de presentarme muy particular y sé que eso causa ruido a veces, pero lo más importante es que te dejen hacer. Si ya está interfiriendo con el laburo, ahí es cuando es más incómodo y hay que ponerse un poco más firme de, che, dame bola, te estoy pidiendo que me subas más en el monitoreo la voz, no me escucho nada, cosas así. Correcto. Y ahí es cuando es un poco más preocupante, capaz. Yo quiero decirle a la gente que yo a esta mujer la conocí desde la vereda del pop. ¿Cómo? Porque tuvimos aquí hace un tiempo un grupo llamado Idols y una de sus integrantes es Sophie Frank, actriz y cantante y creadora de contenido. Y ella fue a un concierto de Lucía y se sacó una foto con Lucía y decía, Lucía es una capa. Y no se equivoca, porque empecé a escucharla y de verdad que lo que hace ella es extraordinario, es sin igual y tiene, el 2024 sacó un discazo que se los quiero recomendar. Tiene EPS y tiene un nuevo sencillo. Hablemos de este nuevo sencillo, chiquilla, que se llama Vivo. Sí. Cuéntame cómo se gesta Vivo y en qué te inspiraste, cómo nace. Cuéntame todo lo que quiero saberlo todo. Mira, el tema en realidad salió, es muy gracioso porque lo compuse más o menos al mismo tiempo que estaba escribiendo para el EP, ¿viste? Pero ya estábamos cerrando los temas y como que no llegó a entrar, pero está como en ese mismo universo para mí.
Así que pues, Ajá. me sentía lógico sacarlo justo después del EP. Y me pasó con esta canción que a mí me gusta mucho componer desde un lado más como de cómo veo yo y cómo concibo yo la vida, ¿no? Y el EP Ujú, un poco, el EP, escúchame, bueno, el EP también, pero esta canción un poco que va a eso, ¿no? ujú, A mí me pasó muchas veces de que me costara encontrarle sentido a las cosas, ujú, o ver muy bien cómo encarar la vida para que tuviera sentido para mí, ¿no? Y yo de chiquita tenía esto, tipo efervesciente, ¿me entendés? Como ujú, siempre al palo y todo, y llegó un punto en el que perdí todo eso, y me ujú, apagué mucho, eh, y después me acordé que lo que me pasa a mí es que tengo que vivir sí o sí al mango, digamos. Esa es mi forma de vivir, por lo menos en esta vida, y la forma en la que siento que le termino de sacar el jugo a las cosas, ¿viste? Y siempre todo lo tengo que ujú, llevar al extremo, si no, no vale la pena. Y un ujú, poco cuando eso lo apliqué a mi vida y decir, che, quiero vivir al extremo, ujú. como que todo volvió a recobrar sentido y la vida se puso de nuevo de color, ¿me entendés? Qué Un poco la bonito. canción va a eso, gracias. Va un poco a esto che, anímate a hacer y a vivir eso que querés vivir, eh, porque para eso estamos, ¿no? Y ahí vas a encontrarle más sentido a todo lo que haces, me parece. Lucía, con todo el respeto y cariño, te quiero preguntar si quieres responde, si no, no, porque estás en plena libertad. Sí. ¿Qué hizo que te apagaras? Que ese brillo se apagara un rato y largo. Y que ahora, gracias a Dios, volvió. Y volvió con un talentazo y con un temazo, como es vivo, y con un discazo como el que sacaste el 2024. Gracias. Mira, gran pregunta y qué difícil, y nunca me la han preguntado tan directamente. Ay, Eh, perdón. sí, no, está perfecto, está muy bien. No, si no lo quisiera responder, no lo diría. Pero la verdad es que no termino de entender. Fue una época en mi vida, a eso de cuando cumplí 13 años, re chiquita encima, en la que de repente no encontraba sentido a la vida y sentía que nadie me entendía, no tenía también las herramientas como para expresar lo que me estaba pasando, Ujú, eh, y fue como una cosa que fue muy de la noche a la mañana, o sea, me acuerdo un día despertarme y de repente volvía del colegio y me quedaba tumbada en la cama mirando el techo fijo un punto, escuchando música 5 horas ujú, seguidas. Eh, y no entendía muy bien qué me pasaba y pasaba mucho tiempo en internet, viste, tratando de buscar como de comunidad en algún lado, que eso también me llevó a conclusiones muy erróneas y muy oscuras, de sí. lo que me estaba pasando y de cómo lidiar con eso, viste. Internet puede ser un lugar muy peligroso, sobre todo para un chico, un niño vulnerable, viste. Ujú, Y yo no terminaba de entender que todavía era niña, por más que en algunos puntos me sentía más grande y me sentía más adulta. Eh, y no, como que era un punto en el que de verdad no veía salida y no, como que no entendía por qué me sentía y me pasaban un montón de cosas que sentía que a nadie más, ¿entendés? Por eso también ujú, creo que encontré tanto refugio en la música, porque fue de repente escuchar voces de otras personas que habían nacido en contextos completamente distintos, en otros países ujú, capaz, con otras familias, en otra época, y que describían justamente estas mismas cosas que me estaban pasando a mí, ¿no? ujú, Eh, y, y eventualmente, en un momento, me acuerdo, entre todas las cosas que consumía en internet, me acuerdo que vi un video de una youtuber que contaba que, bueno, su hermana se había quitado la vida y que su abuela había tenido los mismos pensamientos y todo. Entre todas las cosas que contaba, algo que me quedó clavado acá, porque, viste, siempre todo el mundo te trata de dar como consejos cuando te pasan estas cosas que son muy como en el aire, viste, como no, pero la vida vale la pena vivirla, ¿no? Pero tenés tanto por delante y como que son cosas que están bien intencionadas, pero a mí no me llegaban porque no las sentía concretas, ¿me entendés?
Claro. Y lo que decía en este video era, la realidad es que en esta vida, y que después lo puse en una canción del EP, pero dice, la realidad es que en esta vida tenés solo 2 cosas aseguradas, el cambio y la muerte. Entonces, ya sabes que en algún momento te vas a morir. ¿Para qué adelantarlo? ¿Me entendés? Claro. Y al mismo tiempo tenés asegurado el cambio. Entonces, todo esto que estás sintiendo y todo lo que te está pasando, en algún momento va a cambiar. ¿Y qué sabes qué cosas hermosas te puedes estar perdiendo si decidís adelantar ese final? ¿Me entendés? Es como Totalmente. que ya sabes que va a pasar eso. Entonces, ¿para qué apurarte? Y eso fue como algo, un consejo o una reflexión tan sencilla, pero que me llegó tan profundamente, porque era súper concreta. O sea, es tipo, esto que estoy sintiendo o que me está pasando va a cambiar. No sé si para mejor o para peor, pero va a cambiar. O sea, tengo capacidad todavía de sentir y de pasar por un montón de cosas distintas. Y lo otro va a llegar. Entonces, ¿para qué apurarse? Y bueno, y eso, y ahí como que de a poquito fue que fui recuperando el dolor y me di cuenta que un montón de cosas en mi entorno no importaban. Lo que más importaba era lo que me pasaba a mí conmigo misma, ¿me entendés? Y después todo lo de afuera era ruido. Y de a poco, digo, menos mal porque todo lo que me pasaba de no encontrar mi lugar, todo eso, es como que yo siempre digo que siento que terminó el secundario y empezó mi vida. Y es re dramático, pero es como que miro para atrás y siento que aprendí un montón de cosas, qué sé yo, pero realmente empecé a vivir cuando salí de esa situación. Pero bueno, en el momento sentís que es toda tu vida y porque es toda tu vida un poco. Y entonces, nada, le tengo un poco de paciencia a la Lucía del pasado de decir, era lo único que conocía y claro que pensaba que nunca se iba a terminar si era lo único que había vivido, ¿me entendés? Si tuvieras que enfrentarte cara a cara con esa Lucía de 13 años que ve hoy en día la hermosa mujer en la que te has convertido, talentosa, simpática, carismática, que hace lo que quiere y se devora el escenario completo. ¿Qué le dirías a esa Lucía? Qué gran pregunta. Yo creo que si ella viera lo que está pasando, no habría mucho que decirle. Porque es lo que siempre hubiese querido, ¿entendés? Esta cosa de poder ser, sin pedir disculpas, 100% quien se sentía. Pero al margen de eso, si le tuviera que decir algo, sería esperar. Parece eterno, pero no es eterno. Y lo que viene vale 100% la espera. Y lo que vendrá, espero que mucho más. Así que sin duda, hay veces que hay que tener un poco de paciencia. Hay momentos en la vida en los que parece que no pasa nada. Y después de repente llega todo. Y vale la espera. Vale la pena la espera. Yo quiero decirle a la gente que si de algo me arrepiento es de no haberla conocido cuando ella vino a Subterráneo. Porque de verdad yo recomiendo 100% la música de esta mujer, que es una música que viene de adentro, no es una música que es vacía, es una música con contenido, tiene un discazo también con contenido, su nuevo tema es maravilloso y esta es la parte de la entrevista en donde le pregunto a los artistas si que nos puede dejar con algún video musical para que nosotros lo proyectemos en la edición y lo pongamos, para que la gente te conozca, si no, que no te conoce, o te disfrute si ya te conoce porque quiere disfrutar con tu música. ¿Es posible, Lucía, de que nos puedas dejar con algún videíto para que lo proyectemos? Sí, ¿sabes cuál? Amarre, que es el único videoclip que hay que es parte de las canciones que son parte del EP. Y lo que tiene bueno es que ahí me van a ver en el escenario, porque eso lo grabamos en vivo, literalmente. En un momento se me desconectó el micrófono, entonces tuvo toda una parte de la canción que no pude cantar, entonces la tocamos 2 veces y la filmamos 2 veces y ahí queda el videoclip de 10. Entonces, preséntelo a la gente para que nos enchufemos y nos llenemos de energía y entusiasmo en esta jornada de ahora te toca a ti, contigo, con Lucía Bosa. Gracias. Bueno, Amarre es una canción de un tipo que me acusó de hacer un amarre, pero más importante que eso es... ¿En serio? Sí.
Es que mira, hay cada historia detrás de cada tema. Pero lo importante de la canción es sentir que uno no, si la otra persona está poniendo excusas de por qué le gustás y que no le debería gustar tanto, lo que sea, saber que uno no pierde tiempo con esas cosas y con esos juegos que se hacen en el amor. Uno es como es y por eso ya vale la pena. Nada, es una canción así como para subirse un poco el ego. Esto, vamos con Amarre entonces, dentro que se llama Ahora te toca a ti, con la gran Lucía Bosa. Ha buscado la solución afuera, rezado a 1000 diosas, pero solo a mí me venera. Quisiera sacarme de su cabeza. Cree que un hechizo lo atormenta. No pierdo tiempo con pociones de amor. Tengo encantos de sobra, sin conjuros primor. Ha buscado la excusa perfecta para justificar que su fijación se acelera. Acude a limpiezas energéticas, pero no existe antídoto para borrar mi esencia. No pierdo tiempo con pociones de amor. Tengo encantos de sobra, sin conjuros primor. Se intoxica mi perfume a tu alrededor y me encuentras en lugares donde no estoy. Sin las guitarras eléctricas, me escuchas en la distorsión. Si invado tu mente y tu corazón, inundo tus sueños sin precaución. Deja de negarlo, es hora de hacerte cargo, porque yo no pierdo tiempo con pociones de amor. Tengo encantos de sobra, sin conjuros primor. Yo no pierdo tiempo con pociones de amor. Tengo encantos de sobra, sin conjuros primor. No es magia, amor. No es magia, amor. No es magia, es amor. No es magia, amor. No es magia, amor. No es magia, es amor. Estamos de vuelta después de escuchar a Amarre y de gozar esta tremenda canción en vivo, ojo, porque no es menor, en vivo. Quería preguntarte si que hubiese alguien que no te conoce, y tú quieres presentarte ante esa persona y describirle tu estilo y cómo es tu música. ¿Cómo te venderías tú, entre comillas? ¿Cómo le venderías tu música a esa persona? Así como diciéndole, mira, yo soy Gran pregunta. Mira, en algún momento decía tipo rock fusión, creo que todavía lo tengo, porque me gusta mucho experimentar con otros géneros. La verdad es que me cuesta quedarme solo en el rock, como que siempre me gusta ir robando cosas de otros lados. Pero también me han dicho últimamente mucho rock alternativo, porque claro, en el rock alternativo también está esa cuestión más de experimentar y sonidos que uso. La realidad son canciones. Mira, sí, capaz que hay un montón de gente que me dice, yo no escucho rock, pero lo que haces vos me re gusta. Y creo que pasa por otro lado también. Depende mucho del tipo de persona que seas. Hay gente que le presta más atención a la letra y hay gente que le presta más atención a la música. Pero creo que me vendería como
en algún momento dije tipo exhibicionista de emociones. Siento que tiene un poco eso, porque es como esta cosa de, ay, no me muestres tanto, tipo, guárdatelo. Pero esa como reacción visceral es un poco esta honestidad brutal que me gusta manejar. Oye, pero está bueno para nombre de disco también o para nombre de tema. Exhibicionista de emociones está buenísimo. Gracias. Hay un tema de, no sé, no me acuerdo si es Virus o otro grupo argentino que tiene un tema que se llama Vendaval de Emociones. No sé si te acuerdas. Si ¿Puedes creer? O sea, qué chora, ¿sabes? Para que lo busques. Eso sí, siempre robando la música, cuando no. Hablemos de la fusión, chiquilla, de esta fusión que tú dices que te gusta hacer. ¿Qué géneros te inspiran y cómo los fusionas en tu música, en la que haces tú? ¿Cuáles son los géneros principales que te inspiran? La verdad es que escucho de todo y trato de sacar inspiración de todos lados. Tuve una época que estaba muy, muy fan del tango, por ejemplo, y escuchaba mucho el polaco, y es como que me atraviesan a mí los artistas, no tanto el género, por así decirlo. Y el polaco tiene una cosa de cómo dice y cómo frasea que me encanta y que me queda mucho a mí. De esta cosa que parece que te estuviera hablando a vos, ¿me entendés? Como que no te está cantando, está teniendo una conversación y te está hablando directamente a vos. Y después me gusta más, por ejemplo, Amy Winehouse, una cosa buenísima. Siento que son dos géneros que tienen esa particularidad, los que me gustan, que esto, bueno, de exhibicionista de emociones, son dos géneros en los cuales está esta honestidad y esta como desnudez muy explícita, y que es lo que me gusta a mí, ¿no? Como esa parte del ser humano, porque yo también soy así en mi vida. Entonces, nada, llevado a la música es como exponencial. Hablemos entonces de la Lucía de Civil, de la Lucía que cuando se baja del escenario y es mujer, es persona, es ser humano. Cuéntame, ¿qué te gusta hacer? ¿Con qué te diviertes? ¿Qué te relaja cuando no estás en el estudio o sobre el escenario? Cuéntame, ¿cómo es un día de Lucía Bosa en el fondo? Gran pregunta. Mira, es muy difícil, todos los músicos pasamos por la misma crisis, que es medio que tu hobby se convierte en tu laburo, ¿no? Entonces, como que después, ¿qué haces en tu tiempo libre? Y tu hobby, que es tu laburo. Entonces, estoy siempre con la música igual. Pero bueno, al margen de eso, la verdad es que me gusta mucho. Ahora me mudé hace poco sola y me doy cuenta que me gusta mucho compartir con mis amigos. Me gusta mucho juntarme con la gente que quiero. Siento que, qué sé yo, todo lo de la música, todo eso es toda una excusa para conectar con otras personas. Y a mí lo que más me interesa en esta vida es eso, ¿no? Es conectar con la gente con la que siento que vale la pena, ¿no? Y que hay algo que va más allá del vínculo cotidiano o de llevarse bien, y hablar de las cosas que nos atraviesan y siempre llegar a una profundidad emocional. Y todas mis amistades, todas son todas muy profundas, muy siempre, o sea, no tengo, viste que hay gente que tiene como esos amigos con los que se juntan para salir de joda, qué sé yo. Capaz tendré un par, pero la mayoría de las veces siempre terminamos a las 5 de la mañana en mi departamento hablando de la vida y siempre, nada, hablando, mucho hablar. Mi gran hobby en esta vida. Qué bueno que digas eso, porque tú haces parte de tu música es un estilo que está muy satanizado, pues continuemos con esa palabra, digamos, que es el rock. Pero es cierto, o sea, la gente cree, una mujer rockera debe ser buena para el trago, para la droga, para salir, para de verdad. Cuéntame, ¿no? Que hay todo unos mitos y prejuicios con el género en sí. Cuéntame, ¿cómo tú como ser humano te gusta? A lo mejor tomarte tu traguito, a lo mejor no. ¿Cómo eres más tranquila, más chill? A mí, ¿Cómo te
Lo que me pasa es que tengo una amiga que me dijo, una vez fuimos, esta es la mejor forma de explicarlo, una vez fuimos a una joda y le dije, che, tal me cayó mejor hoy, estaba como que estábamos más sintonizados, como que sentí que había más buena onda que normalmente, un amigo en común que teníamos con esa. Y dice, claro, es que estaba medio en pedo, y vos como que estás medio en pedo en la vida en general. Es como que vos sobria es igual a alguien un poco ahí pasado de copas. Entonces siento que la verdad que no requiero de demasiada estimulación para ponerme en ese estado, pero bueno, sí, de vez en cuando un gin tonic no se le niega a nadie, pero más que nada a mí lo que me gusta es eso, conectar, ¿no? Y sí, hay veces que conectar es salir a algún lugar y llegar re tarde a mi casa y lo que sea, pero hay veces que es tomarme un café con un amigo y ya, ¿no? Entonces, maravilloso. Sí, no lo veo tanto por el lado de la noche o eso. Es que sabes que es bueno desmitificar esa creencia que se tiene del rock, porque está muy, como te digo, muy prejuiciado y de repente no siempre es así. O sea, hay casos que son muy conocidos que sí, pero son los menos dentro de una industria que es gigante, que es grande. También es algo que ha quedado un poco viejo, esa imagen del rockstar reventado. Sobre todo porque mi generación ha bajado el consumo, creo que hay estudios y todo que demuestran que ha bajado el consumo de las drogas y el alcohol. Es como que no curtimos tanto esa onda. Y pasa por otro lado el disfrute, como que sí está y puede usarse, pero pasa por otro lado, no sé. Y aparte un poco que decís, tipo, cuando ves a alguien así haciéndose el capo, mirá, es como, bueno, ponele, qué sé yo. Para mí es mucho más interesante alguien que sí se puede poner en ese estado si quiere ponele, pero que puede tener esa soltura sobrio, ponele también. Correcto. Oye, Lucía, hablemos del proceso creativo que mucha gente se debe estar preguntando escuchando tu disco y tu canción nueva. ¿Cuál es el proceso de esta mujer? Porque ¿eres una contadora de historias o eres más bien un río que fluye? Porque hay contadores de historias que son muy buenos, pero y también hay gente que simplemente su alma grita y se deja fluir y la pluma de su casi automática escribiendo. ¿Cómo es esto? Forma de ponerlo, creo que un poco las dos, lo cual es una respuesta medio mala, pero de verdad, porque me ha pasado esto de escribir canciones como más contando una historia y que no necesariamente tienen que ver conmigo, y qué sé yo, tengo una canción, por ejemplo, que se llama Tomás, que es medio así, y después tengo canciones que fueron tipo llorando, escribiendo, y así flujo de conciencia y completamente lo que me estaba pasando en el momento. Así que trato de hacer un poco las dos, también porque encuentro valor no solo en hablar de mí misma, ¿me entendés? Entonces, como que sí, empecé mucho como algo catártico y de hablar de lo que me estaba pasando, pero después quise ahondar en otros temas que no me involucraran solo a mí, y nada, y ver de lo que estábamos viviendo todos, con mis amigos, con gente conocida, mi generación, que siento que es re valioso también. Oye, y cuando estás no sé si en el estudio o en tu casa, por ejemplo, cuando estás planeando un disco como el que sacaste el 2024, que todo el rato estaba así porque no me acuerdo del nombre, pero mente procesada, justamente. Como por ejemplo, como esa vez que estabas haciendo ese disco, ¿cómo eliges qué entra y qué no? ¿Qué queda y qué no? Porque debe ser un trabajazo y debe ser un dilema, porque contémosle a la gente, por lo que me han contado a mí también, que un artista no es que escriba 10 canciones y las 10 canciones quedan, sino que deben ser por lo menos unas 100 canciones escritas. Claro, mira, la verdad es que fue un proceso muy específico el del EP, porque yo tenía unas horas de estudio que me habían otorgado que tenía que aprovechar y tenía hasta marzo para aprovecharlas. Y estaba en diciembre y tenía 2 canciones de las 7 que quedaron, así que imagínate. Entonces, pero tenía muy en claro de qué quería hablar en el EP y que quería que todas las canciones fueran a este mismo concepto, ¿no? De hablar desde mi generación y un poco refutar muchas de las críticas y al mismo tiempo
como que apoyar alguna de las críticas, digamos, decir, sí, esto pasa, pero es por, tipo, dar una justificación o lo que sea desde la perspectiva nuestra, porque es como que siempre se habla de, la generación de cristal, qué sé yo, pero siempre están hablando de otras personas en vez de nosotros. Entonces, un poco era dar nuestra perspectiva, y entonces sabía muy bien las temáticas que quería tratar. Y la verdad es que fue un poco que todas las que escribí casi quedaron, porque tenía muy poco tiempo, y fue como, bueno, ¿esto funciona? ¿No funciona? ¿Funciona? Bueno, listo, entra, chao. Y así. Porque tuve que escribir terminé escribiendo creo que haber escrito 6, 7 canciones en un mes, y de esas filtré las 5 mejores, más las 2 que ya tenía, y bueno. Esta es una pregunta de fan nuevo, te lo digo inmediatamente. ¿Hay alguna chance de que Mentes Procesadas tenga una versión extendida con a lo mejor temas que quedaron fuera y que se edite en disco físico también para poder comprarlo? Porque yo soy más viejito, tengo 41 y soy un coleccionista de discos, de vinilos, de cassette, claro, de CD. Entonces, ¿hay alguna chance de poder llegar a eso o solamente digital? Gran pregunta, porque estás adivinando algo que estuve pensando. Bueno, de hecho, la gente que estuvo en el show de Subterráneo fue la primera vez que vendí CDs. Porque el chico con el que laburo ahora, que hace merch, fue la primera vez que llegó. Y la verdad es que me encanta el CD físico a mí. Y el otro día estaba pensando en esto, que como que el EP queda medio corto para CD, capaz, o sea, está buenísimo, pero pensaba en capaz hacer una versión extendida en la que agregue Vivo, que fue como la canción que quedó fuera, una nueva que estoy por sacar ahora, que también la escribí más o menos en la misma época, y Tomás, porque siento que Tomás es como una canción que fue justamente el preludio al EP. Fue la primera canción en la que hablé de temáticas, y creo que tiene mucho que ver con todo lo que pasa en el EP. Entonces quería agregar como esas 3 canciones, ya 10 canciones es canción álbum, digamos, y que sea como una versión deluxe. Así que, ¿quién te dice? Puede ser. Si bien no estamos terminando la entrevista todavía, te quiero decir desde el fondo de mi corazón que esta es tu casa, que puedes escribirme cuando tú quieras, para lo que tú necesites. Acá estoy. Siempre, no dudes en hacerlo. Gracias. Y cuando salga esta maravilla, por favor, avísame. Bueno, muchas gracias. Avísame. No, y para que lo probamos también aquí, porque la gente se merece escuchar esa música y esas canciones. Muchas gracias. Hablemos un poco de un tema que está bastante alicaído hoy en día en la industria. Es el tema de la autenticidad en la música. ¿Qué significa para ti la autenticidad en la música y cómo la reflejas en tus canciones, y qué importancia tiene para ti ser auténtica en el arte que tú expresas? Porque hablando de que tenemos las 2 versiones, ¿cierto? La contadora de historias y de Riachuelo, digamos. Claro. Eso. Mira, para mí, tanto si estás contando una historia o si estás hablando desde experiencia personal, la autenticidad es lo más importante. O sea, no tiene sentido alguno escribir una canción en la cual no creas o en la cual estés dando un mensaje que no se alinee 100% con lo que te pasa o lo que sentís. Para eso anda a hacer cualquier otro laburo o sea, es como en el arte, siento que es lo esencial, ¿no? Si no, terminás siendo un producto, lo que sentís que a la gente le va a gustar, lo que sentís que la gente quiere escuchar. Yo siempre digo, uno no va a un museo esperando sentirse de cierta forma, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos esta expectativa con la música de mi playlist para sentirme feliz, mi playlist para llorar? Es como, no, la música no te debe nada a vos. Claro. Entonces creo que un poco es la responsabilidad del artista de ser auténtico y de hablar de lo que realmente sentís o pensás, por más que le pueda incomodar a la otra persona. Porque en esa incomodidad es donde está lo que realmente le puede hacer a la otra persona frenarse un segundo y pensar en algo distinto. Esta es la parte de la entrevista donde saludamos a nuestra querida directora, productora y guionista Kate, que trabaja conmigo desde las sombras. Bueno. Y me deja hacer una pregunta a mi juicio. Me dice, bajo tu responsabilidad, asume.
Bien, pero ok. fuera de nota. He sabido que cuando uno, por ejemplo, de repente tiene pareja, no siempre la pareja como que engancha con tu trabajo, o de repente sí. ¿Cómo ha sido el tema para ti, ese tema de las parejas cuando has tenido, si es que tienes, o a lo mejor no, que entiendan lo que tú haces porque tú eres un artista, que necesitas estar en contacto con el público, en Sí. contacto con la audiencia, entregando arte, y estar muchas horas en estudio? ¿Cómo ha sido ese proceso para ti? Eh, Ha sido difícil, la verdad. Tenés razón. Viste, cuando hablábamos recién hace un tiempo de lo de ser mujer y qué sé yo, siento que a veces es más incómodo para los hombres dejar capaz que su pareja tome ese rol como más protagónico, ¿viste? Como que Ujú. incomoda un poco y suele ser un tema delicado en las parejas, digamos. A mí lo que me ha pasado es que, bueno, he tenido que largar varias situaciones por eso. Es como Mm. que, ay, que no me gusta cómo te vestís, ay, que te habla mucha gente, que, qué sé yo, viste, boludeces en realidad, que nacen desde la inseguridad, capaz. Eh, pero bueno, yo me he amigado con eso, siempre fui igual una persona particular, entonces me ha costado coincidir con gente capaz que se Ujú. banque mi personalidad, por así decirlo. Mm. Pero bueno, esto de la música y de la exposición capaz como que acentúa un poco eso, ¿viste? Pero bueno, Ujú. es parte de la vida. Lucía, si hablamos de desafíos en todos estos años de carrera que llevas, ¿cuál ha sido el mayor desafío al que te has visto enfrentada y cómo lo has superado? Creo que el mayor desafío siempre fue como mi propia mente, sentirme Ujú. suficiente o capaz para hacer todo lo que quería hacer. Siempre siento que, uy, pero para hacer este tipo de canción debería poder cantar mejor, para hacer este tipo de arreglo debería ser mejor. Y después, cómo lo superé haciéndolo igual. Que creo que uno siempre Ujú. tiene como esta sensación de síndrome del impostor, de que debería saber más, debería ser más talentosa y qué sé yo, si la gente lo escucha, como que algo habrá, no sé, trato de, ¿sabes qué? A la conclusión a la que llego es que el arte no siempre pasa por eso, ¿viste? No siempre pasa por el virtuosismo. Entonces, aunque a veces sienta que no soy la más virtuosa o que mis letras podrían ser un tipo mucho mejor o que eh, podría cantar mucho mejor, a la conclusión a la que llego es que eh, no importa. O sea, hay gente mejor, pero yo le llegaré a la gente que le tenga que llegar, ¿ves? ¿Me entendés? Como que, qué Ujú. sé yo. Aparte, admiro tantos artistas que cantan tan mal. Y escuchás ¿Cómo así? no quiero decir porque aparte son muy geniales, pero escuchás los primeros discos y decís, claro, cantaban re mal, o está re desafinado, o no le daba la voz, igual la canción, pero te parte al medio, ¿me entendés? O después Ujú. canciones que de repente tienen letras re simples y que igual te conmueven profundamente. Entonces, no, hay algo que va más allá de la expresión en sí. Obviamente, siempre estoy queriendo mejorar y ser mejor en lo que hago y lo que sea, eh, pero bueno, el acto artístico no pasa por eso. No sé por dónde pasa, pero por eso no. Pero que sabes, yo te entiendo porque, por ejemplo, a mí me encanta un artista argentino que se llama Cristian Puga, que Ah, es el creador de Los Ladrones Sueltos, de La Rubia en el Avión, qué mira, sé yo, pero el tipo es un compositor de la puta madre. O sea, el tipo tiene baladas que son extraordinarias, ¿cachai? Como Cuida mi alma, y el tipo no canta bien. El tipo no es un gran cantante, pero tiene una pluma que te mueres con las baladas que tiene, por ejemplo. claro. Y Y es tremendo. aparte, mismo, por ejemplo, que hablamos recién del polaco, ya cuando estaba grande, no le daba la voz como cuando era joven. Pero en vez de Sí, cantarte las claro. cosas, te las decía, y igual te llegaba como un montón, ¿me entendés? Por más que no fuera lo más afinado o lo más virtuoso, que viste esta gente que decís, guau, qué vozarrón, eh, como que te llega por otro lado, qué sé yo, y lo mismo te debe pasar a vos, que capaz lo canta todo desafinado, qué sé yo, pero la misma canción que una Mm, persona haga un cover, no le pone el mismo sentimiento. Entonces, qué sé yo, exacto. pasa por otro lado. Oye, háblame de la Lucía que está a punto de subirse al escenario. ¿Esa Mm. Lucía tiene alguna cábala? ¿Hace algún rito a lo mejor no sé, a lo mejor tocar 3 veces madera? No sé.
una tontera, no sé, pero ¿tiene alguna cábala para antes de salir al escenario? Hay una cábala nomás, que es que justo hoy o ayer estaba hablando de esto, que es, yo hace mucho tiempo vi una entrevista de Stevie Nicks, de Fleetwood Mac, que contaba que incluso cuando ella empezaron a tocar y había 20 personas en la audiencia, ella antes de salir se mentalizaba, esta gente no tiene idea quién vino a ver, están por ver a la mejor artista de generación, y como que se hacía la cabeza, y después nada, se bajaba del escenario y esas cosas no las creía capaz, pero en el momento sentirse como mil, creo que es muy importante. Y a mí me sirve un montón mentalizarme así. Después me bajo y nada que ver, como que digo, ¿qué estaba diciendo cualquiera? ¿Qué sé yo? Pero en el momento es importante para ponerse en esa posición porque toda la gente que está pagó una entrada para que vos les acapares la atención, digamos. Y tenés que estar como en un situado mentalmente de una manera muy específica, me parece. Si hay algún niño o niña viéndonos a esta hora de la tarde, digamos, de cualquier parte del mundo, y que quiere comenzar una carrera en el rock o en la música en general, cuéntanos, ¿qué le puede aconsejar a ese niño o niña que quiere enfrentarse a este mundo de la música, que quiere ser como tú o como sus ídolos de lo mejor que tiene en este momento? Gran pregunta, y siempre me acuerdo de las cosas que yo escuchaba, porque viste, es una pregunta que es recurrente en los artistas. Siempre me acuerdo de escuchar con mucha atención a esta pregunta, así que hay mucha presión. Pero creo que lo más importante es esto que hablábamos de la autenticidad, de hacerlo por las razones correctas. Yo tardé mucho en entender por qué era que lo quería hacer. Cuando era adolescente, uno de mis hermanos me preguntó, ¿pero vos querés hacer música o querés ser famosa? Y me di cuenta que lo que yo quería era devolverle a la música lo que sentía que la música me había dado a mí. Que era un lugar de... ¡Qué bonito! Gracias. Un lugar en el cual sentirme en casa. Entonces, la realidad es que uno cuando compone y quiere compartir esa canción, se siente en un inicio como un acto ególatra, tipo, miren lo que escribí, qué sé yo, pero en realidad lo más importante no es lo que escribiste vos, es lo que le puede pasar a la otra persona con lo que escribiste vos internamente. Entonces, creo que lo más importante es encararlo desde ese lado y sí componer para uno, porque así es como son las cosas más auténticas, pero compartirlo para el otro. Y creo que ahí es cuando pasan las cosas más lindas en la música. Querida Lucía, ¿nos puedes dar un regalo a nosotros? A lo mejor una capela o algo en guitarra, no sé. Lo que puede, porque tú eres... A ver, un pedacito de dime. La próxima canción. Sería maravilloso, sería lindo. Bueno, estoy en frío, pero vamos a intentar. ¿Cómo hago para explicar la huella de tu mano al pasar? Tu piel se hunde con tu respirar, me sumerjo en la necesidad de nuestra sincronicidad. Sos palabra envuelta en champagne, con tu voz me quisiera embriagar. Voy despierta para soñar, tu sonrisa es el portal para escapar. Veo por tus marcas, amarte ha pesado y no pretendo ser la solución. Puedo ser el sol, iluminar tus sombras, sacerdotisa de tu religión. Solo necesito que... ¡Qué linda canción! Gracias. Está preciosa la canción. ¿Cómo se llama para que la tengamos grabada en la mente? ¿Cómo se llama? Me mires hoy. Hermosa canción. Va a salir en agosto.
Así que bueno, Oye, Lucía, también fue una linda cantada en el disco. no, pero cantaste precioso. Gracias. Cantaste precioso. Oye, Lucía, cuéntame, hablando de que sale en agosto, cuéntame, ¿qué se nos viene de aquí hasta fin de año para Lucía Poza? A lo mejor en vivo o en estudio, qué sé yo. Principalmente nuevas canciones. La intención es sacar, creo que 4 sencillos más. Así que muchas Ya. nuevas. Y bueno, después sí, fechas en vivo, ahí estamos armando un par de cositas. Así que cuando estén anunciadas, veremos. No sé si voy a volver, me parece que no a Chile este año, pero el año, porque la verdad es que es un público increíble, me encantó. Me encantó, fue muy loco ir a otro país y que gente se supiera mis canciones. Eso es muy flashero. Sí, claro. Oye, Lucía, ¿algún mensaje para la audiencia hasta ahora que te está viendo? Ya no como que quieren dedicarse a la música, sino que un mensaje tuyo para nuestra audiencia que está viendo hasta ahora de la tarde, aquí en Chile Ay, y en creo Argentina. que el mensaje que más me gustaría es escúchense, no sé, siento que estamos en un mundo en el que estamos constantemente cada vez más metidos en nuestras propias opiniones y el algoritmo siempre te está tirando lo mismo que ya opinás y te rodeas cada vez con gente con la que pensás igual y siento que está mucho esta idea de nosotros y el enemigo. Y en realidad creo que Ujú. todo el mundo quiere más o menos lo mismo, nada más que siente que hay distintas formas de lograrlo. Y me gustaría que pudiéramos dialogar más. Porque siento que a la única gente a la que le sirve que no dialoguemos es a la gente equivocada. Que, Correcto. El mundo se convulsionó hace unos años atrás con una pandemia que fue brutal. sí. Cuéntame, ¿cómo fue para ti, siendo artista, siendo música, este periodo? Porque muchos artistas me dicen, no, la verdad que fue bueno porque me dediqué a componer, fue malo porque tal cosa, pero ¿cómo fue este tema para ti? Porque no sé si es que tú haces algo más, además de ser música, digamos, como soporte para la carrera, o estás 100% dedicada a la música. Yo estoy 100% dedicada, pero en su momento estaba estudiando una carrera musical. Y la ¿Mm? verdad que fue un poco emocionalmente duro, ¿no? Como a todo el mundo me parece. Pero bueno, un poco me hizo enfrentarme con la situación de decir, che, yo estoy estudiando y mucha teoría y todo, pero quiero empezar a sacar mi música ya, ¿viste? ¿Mm? Y me sirvió un poco para eso, la verdad. Fue como ¿Mm? el momento de decidir, che, me largo y dejo de esperar a tener las herramientas, a cantar mejor y está. ¿Mm? ¿Y qué es lo mejor sientes tú que salió de ese periodo de pandemia en cuanto a lo musical y a lo personal, digamos? Lo más lindo que te salió de ese periodo. Gran pregunta. Compuse una canción que se llama Heartbreaker, que fue la primera canción en inglés que saqué, que fue, creo que bastante un antes y un después. Y bueno, también compuse Tomás, que un poco tiene mucho que ver con esa época. Ujú. Pero creo que principalmente fue esto de decir, che, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa si saco una canción y está malísima? O sea, como que y no la escucha nadie. Es como que, qué sé yo, me puede pesar un tren mañana. Y sería raro igual porque no hay mucho tren en Córdoba, pero podría ser. Y que me voy a ver privado de hacer esto que me hace bien y que capaz le puede hacer bien a otra persona, ¿no? Ujú. Oye, querida Lucía, cuéntanos, ¿qué opinión te merece esta nueva camada de artistas que están saliendo independientes, mujeres sobre todo independientes, como que ellos, como Idols, como Unix, como Night Drama, que son chicas que están sin sello discográfico, pero están rompiendo las redes sociales con una alternativa distinta a lo urbano, distinta a lo mainstream, a lo que se venía escuchando desde la pandemia para adelante, digamos. ¿Qué opinión te merece esta chiquilla? La verdad me parece una propuesta increíble. Está pasando también mucho en el rock. Yo tengo dos amigas muy cercanas, una que se llama Guaira Iglesias y otra que se llama Daniela Milagros. Chicas que me he cruzado que me parecen increíbles lo que hacen y que también vienen con esa propuesta de justamente esas más en el nicho del rock, viste, que es donde me gusta más. Y me parece buenísimo que hayan propuestas diferentes, porque yo siempre digo que
no está malo, me parece que todas las expresiones artísticas son correctas y tiene que haber lugar para todas. Creo que el problema es cuando se empieza a unificar todo demasiado y de repente prendes la radio y lo único que hay es una forma de expresión artística. Creo que ahí eso es lo que yo. Empobrecemos un montón. Porque justamente el arte se nutre de otro arte, como hablábamos recién, que capaz que me escucho una canción de tango y me reinspira, qué sé yo, y después yo lo llevo para otro lado, pero de ahí saqué un montón de cosas. Entonces siento que si estamos escuchando como todo tan homogeneizado, digamos, Claro. cada vez se empobrece más, ¿viste? No por el género en sí, sino porque el hecho de que sea todo igual. Es como lo que hablamos recién de hablar con gente que piense distinto, lo que sea. Es como que en esas diferencias es donde uno crece, creo. Entonces, nada, me alegra que hayan más propuestas desde el lado independiente de cosas nuevas y más que aún que sean mujeres, que siento que se les está dando como un lugar nuevo y una presencia distinta a las artistas. Así que me alegra un montón. Damas y caballeros, la mujer que tenemos frente es una mujer maravillosa, linda, de alma, una dulzura que está a toda prueba, talento también a toda prueba, con un disco bajo el brazo, una canción nueva y un éxito que se está logrando cada vez más dentro de Argentina y fuera de ella. Ella es Lucía Bosa. Vale la pena escucharla, sí, de todas maneras, vale la pena escucharla, ponerle oído y corazón a la música de ella y no quedarnos con solamente la música, sino que ver más allá y ver el tema de la letra también, porque sus letras son también muy, muy sinceras, ¿sí? No hay caretas ahí, como dicen los argentinos, no es careta la música de ella. Lucía, yo te agradezco esta hora 10 del programa ya que se nos pasó volando. Y nada, quiero dejarte invitada para cuando tú quieras volver. Me contactas y ni un problema, vuelves cuando quieras, esta es tu casa y esto es real. Tienes mi medio contacto, así que yo te recibo, pero feliz acá. Y nada, desearte la suerte del mundo, todo el éxito del mundo, porque te lo mereces. Y nada, lo último que quiero decir, no sé, redes sociales, lo que tú quieras decir, dilo ahora y ya. Todo lo que primero que nada, muchas gracias, de verdad, las preguntas hermosas. Siento que hablamos de un montón de cosas re lindas, re interesantes. Y bueno, si me quieren escuchar, aparezco como Lucía Bosa, tanto en YouTube como en Spotify, y en Instagram y en TikTok estoy como Lucía Bosa-bajo. Así que los espero. Buenísimo. Nosotros nos vemos en una próxima oportunidad con nuevos artistas, nuevas personas y nuevas vidas por conocer en esto que se llama Ahora te toca a ti. Pero no olvides suscribirte, darle like, compartir y comentar. Nos vemos. Chao, chao.